en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Marcos se había mudado al apartamento en un edificio antiguo, casi un laberinto de ladrillo y balcones de hierro forjado, buscando la calma que la ciudad rara vez ofrecía. Su trabajo como editor de textos, que a menudo lo mantenía despierto hasta la madrugada, exigía un refugio. El lugar era pequeño, con techos altos y un patio interior que, aunque oscuro y sin vida, prometía silencio. Sombra, su gato negro y elegante, se adaptó rápidamente, explorando cada rincón con la curiosidad felina de siempre. Durante las primeras semanas la rutina era predecible. Marcos en su escritorio, Sombra en el sofá, el suave ronroneo llenando el aire. Por las noches, Sombra solía dormir acurrucado a sus pies, un peso reconfortante en la oscuridad. Todo era normal, previsible, hasta que el gato dejó de dormir. No de golpe, sino gradualmente. Primero, un par de noches a la semana, luego casi todas. Marcos lo notó porque el ronroneo cesaba y en su lugar había un silencio tenso. Sombra se sentaba en el alféizar de la ventana que daba al patio interior, su figura oscura recortada contra la penumbra aún más profunda del pozo de luz. Sus ojos, dos esferas luminosas en la oscuridad, estaban fijos en algún punto invisible. Al principio Marcos lo atribuyó a un ratón, quizás una paloma extraviada. Intentó llamarlo, pero Sombra apenas parpadeaba, como si estuviera hipnotizado. Una noche, el maullido llegó. No era el maullido de comida, ni el de atención. Era un sonido suave, casi un lamento, que parecía responder a algo que Marcos no podía oír. La mirada fija de Sombra se convirtió en una constante. Cada noche, sin falta, el gato adoptaba la misma postura, sus orejas moviéndose imperceptiblemente, como antenas captando una señal lejana. Marcos, agotado por las horas de edición, intentaba ignorarlo, pero la quietud del animal era perturbadora. Era como si el gato estuviera escuchando algo que trascendía los límites de lo audible para los humanos. El maullido se hizo más frecuente, un eco tenue en el silencio del apartamento. Una de esas noches, mientras Marcos leía en la sala, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era un frío que le recorría la espalda, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, tan bajo que dudó si era el viento colándose por alguna rendija o el zumbido de sus propios oídos. Pero Sombra, en el alféizar, giró ligeramente la cabeza, como confirmando su existencia. El susurro era ininteligible, una amalgama de sonidos guturales y sibilantes que no formaban palabras, pero que parecían emanar directamente del patio oscuro. Marcos se levantó, se acercó a la ventana, pero el sonido se desvaneció. Se lo comentó a Laura, su pareja, al día siguiente mientras tomaban café. Ella, con su pragmatismo habitual, le restó importancia. Son los nervios, Marcos. Demasiadas horas frente a la pantalla, quizás estrés. El edificio es viejo, hace ruidos. Su voz, aunque amable, llevaba un matiz de impaciencia. Marcos asintió, intentando convencerse a sí mismo de que era solo eso, pero la imagen de Sombra, inmóvil y vigilante, persistía en su mente. El susurro regresó, y con él, un olor. Al principio, era sutil, como polvo viejo y humedad estancada, el aroma típico de un edificio antiguo, pero con los días, el olor evolucionó. Se volvió más denso, con una nota extraña, casi dulzona, que recordaba algo enfermo o en descomposición, pero no del todo orgánico. Marcos lo percibía con mayor intensidad cerca de la ventana del patio, y a veces Sombra estornudaba, como si el aire le irritara las fosas nasales. Lo más inquietante fue la aparición de los objetos, pequeñas hojas secas de un árbol que no crecía en el patio, empezaron a aparecer en el alféizar. Al principio, una o dos, luego más. Eran de formas peculiares, con bordes dentados y una textura áspera. Un día, junto a las hojas, encontró un pequeño trozo de papel, doblado varias veces, sin ninguna inscripción.
Sombra los olfateaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, empujándolos con la nariz antes de retroceder. Marcos intentó racionalizarlo. El viento, la suciedad del patio, quizás un vecino descuidado. Pero el patio era un pozo casi cerrado, y las hojas parecían demasiado deliberadamente colocadas. Recogió una de ellas, una hoja especialmente retorcida, y la guardó en un cajón, sintiendo una punzada de incomodidad. El olor dulzón y enfermo parecía impregnar el aire, un recordatorio constante de que algo no estaba bien, algo que su gato, con su aguda percepción, ya había detectado. La noche en que Sombra saltó al patio, el terror se volvió tangible. Marcos estaba en su estudio, absorto en un manuscrito, cuando escuchó un golpe sordo. No era el sonido de algo cayendo, sino de algo aterrizando. Levantó la vista. La ventana estaba abierta. Sombra no estaba en el alféizar. Un escalofrío gélido le recorrió el cuerpo. Se acercó con cautela a la ventana, asomándose al abismo oscuro del patio. No había luna. La única luz venía de un farol distante en la calle y la tenue luminosidad de su propio apartamento. Entonces, lo escuchó. Un sonido de clic, repetitivo, como uñas golpeando piedra, seguido de un arrastre suave. Y una sombra, una forma alargada, más oscura que la noche misma, se movió rápidamente entre los matorrales secos al fondo del patio. Fue un destello, apenas un parpadeo. Antes de que pudiera procesarlo, Sombra regresó. Saltó al alféizar con una agilidad desesperada, sus pelos erizados, sus ojos dilatados como platos, el cuerpo tembloroso. Se acurrucó contra Marcos, emitiendo un gruñido bajo y gutural, algo que nunca había hecho antes. Marcos intentó calmarlo, pero el gato estaba fuera de sí. El pánico se apoderó de él. Tomó una linterna y con el corazón latiéndole en el pecho, se asomó de nuevo. La sombra había desaparecido. El patio estaba vacío, silencioso, salvo por el débil goteo de alguna tubería. No encontró nada, ni rastro del clic ni de la forma. Cuando le contó a Laura lo que había pasado, ella suspiró. «Marcos, por favor, ¿estás exhausto?» El gato vio una rata, es normal que se asuste. Estás imaginando cosas. Su tono era una mezcla de preocupación genuina y frustración evidente. La distancia entre ellos se hizo más grande esa noche. Las marcas húmedas comenzaron a aparecer, pequeñas, casi imperceptibles al principio, en el alféizar de la ventana y en el suelo de madera justo debajo. Tenían una forma extraña, como dedos alargados o garras diminutas, pero no como las de Sombra. Eran 3 o 4 puntos, dispuestos en un patrón irregular, y siempre estaban ligeramente húmedas, a pesar de que no había llovido. Marcos intentó limpiarlas con un paño, pero reaparecían, a veces en el mismo lugar, a veces un poco más adentro, como si aquello que las dejaba se atreviera a entrar un poco más cada vez. La humedad no tenía olor, o al menos, no uno que Marcos pudiera identificar. Era solo agua, pero su persistencia y la forma en que se presentaban lo llenaban de una creciente ansiedad. La tensión con Laura se volvió insostenible. «Estás obsesionado, Marcos», le dijo una noche con la voz rota. «No puedo seguir así. Necesitas ayuda. Esto no es normal. Estás viendo cosas que no existen, inventando problemas para no hablar de lo que realmente te pasa». Él intentó explicarle las marcas, las hojas, el comportamiento de Sombra, pero ella solo veía el reflejo de su propio agotamiento y su creciente paranoia. Se sentía aislado, su cordura cuestionada por la persona que más le importaba. Empezó a dudar de sí mismo. ¿Estaba realmente perdiendo la cabeza? Era todo una manifestación de estrés, como decía Laura, pero luego miraba las marcas aún húmedas y a Sombra, acurrucado lejos de la ventana, y la duda se disipaba, dejando solo una certeza fría. Algo estaba allí y estaba entrando. El susurro regresó, esta vez más claro. No era solo un murmullo ininteligible, era una voz ronca, gutural, que parecía formarse con la arena y el polvo del patio. No pronunciaba palabras reconocibles, pero Marcos tenía la inquietante sensación de que intentaba decir su nombre, o el de Sombra.
Era un sonido que se colaba por las rendijas del silencio, un eco que parecía vibrar en sus huesos. Una mañana, la puerta del balcón que daba al patio estaba entreabierta. Marcos recordaba perfectamente haberla cerrado con llave la noche anterior, asegurándose de que el pestillo encajara con un clic audible. La vio desde la cocina, una franja oscura en la madera clara. El corazón le dio un vuelco. Se acercó con lentitud, como si el acto de cerrar la puerta pudiera despertar algo. El pestillo estaba roto, la madera astillada alrededor del mecanismo. No había sido forzada con violencia, sino con una fuerza sutil y persistente, como si algo la hubiera empujado lentamente hasta ceder. El pánico se convirtió en una necesidad de prueba. Compró una pequeña cámara de seguridad con visión nocturna y la instaló discretamente en la sala, apuntando hacia la ventana y la puerta del balcón. También una grabadora de audio. Laura, al ver la cámara, explotó. «Esto es el colmo, Marcos. ¿Ahora vas a espiarme a mí también? Necesitas ayuda profesional. Esto es paranoia. No puedo vivir así». Sus palabras eran un puñal, y Marcos sintió cómo la distancia entre ellos se volvía un abismo infranqueable. Las grabaciones de la cámara no mostraban nada, solo la oscuridad inmutable del patio y la quietud del apartamento. Pero Marcos sabía lo que había visto, lo que había oído, lo que había sentido. Y sabía que la puerta no se había abierto sola. El juguete favorito de Sombra, un pequeño ratón de tela relleno de hierba gatera, apareció una mañana en el alféizar de la ventana. No era inusual que Sombra lo dejara allí, pero esta vez el ratón estaba dañado. Tenía pequeñas rasgaduras en la tela, como si hubiera sido arañado con furia. Marcos lo recogió y al tacto notó algo más perturbador. Había una serie de marcas diminutas y finas, casi imperceptibles en la superficie del ratón, como las huellas de dientes muy pequeños y afilados. No eran los dientes de Sombra, eran demasiado pequeños, demasiado numerosos. Y luego el olor. Un almizcle pesado casi rancio, que se mezclaba con el aroma dulzón y enfermo que ya conocía. Pero lo que realmente lo heló fue la mancha. Una mancha roja oscura y seca del tamaño de una moneda pequeña incrustada en la tela del juguete. Parecía sangre, sangre seca. Su estómago se revolvió. No era la sangre de Sombra. El gato estaba ileso, aunque más retraído que nunca. Marcos miró la mancha, la examinó bajo la luz y la realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Aquello que habitaba el patio no solo observaba, no solo susurraba, no solo movía objetos, tocaba, dañaba y dejaba una prueba innegable. Intentó ocultar el juguete de Laura, pero la mancha de sangre era demasiado evidente, el olor demasiado penetrante. La idea de que algo había estado en el alféizar, mordisqueando el juguete de su gato, dejando su propia marca orgánica, era insoportable. No había ya lugar para la racionalización. El miedo se había vuelto visceral, pegajoso, un veneno que corría por sus venas. Marcos se obsesionó. La cámara de seguridad que había instalado no mostraba nada, pero sabía que la entidad era demasiado sutil, demasiado rápida. Decidió colocar una cámara de infrarrojos de alta resolución, de esas que usan los cazadores para fauna nocturna, apuntando directamente al alféizar y una porción del patio. Pasó días revisando horas de grabaciones, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. En la madrugada de un martes lo vio. No era una imagen clara, no era una figura humana. Era una silueta delgada, distorsionada, que se movía con una rapidez antinatural en el borde del patio, apenas visible en la visión nocturna. Era como una sombra viviente, sin forma definida, pero con una presencia innegable. Durante unos segundos se detuvo junto al alféizar. La cámara captó un movimiento. Algo fue depositado en el borde de la ventana. La figura desapareció tan rápido como había aparecido. Marcos rebobinó, pausó la imagen, amplió y lo vio con una claridad aterradora. En el alféizar había una hoja seca. Era idéntica a las que había encontrado antes, con la misma forma retorcida y la textura áspera, pero esta vez tenía una marca. Un símbolo tallado con una precisión inquietante, una serie de líneas finas y curvas que se entrelazaban, como un mensaje. No había duda. Aquello era real. No era su imaginación.
No era estrés, era un mensaje, una firma, su hogar, el refugio que había buscado. Se había convertido en una trampa. La intimidad de su espacio vital había sido violada por una presencia oculta que se comunicaba en los espacios confinados y olvidados, y ahora había dejado una prueba irrefutable de su existencia, un símbolo grabado en una hoja muerta, una invitación macabra. Con el corazón desbocado, Marcos corrió a buscar a Laura. Tenía la grabación, tenía la hoja con el símbolo. Por fin, la prueba que necesitaba, la encontró en la cocina, preparando café, su rostro cansado. «Laura, tienes que ver esto», dijo, con la voz temblorosa, casi un ruego. «Lo grabé. Es real. No estoy loco». Le mostró el teléfono, la imagen congelada de la silueta borrosa, la hoja con el símbolo. Ella apenas le dedicó una mirada. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono, pero no en la imagen, sino en él. Su expresión pasó de la fatiga a una fría resolución. «Marcos, basta. No puedo más. Esto es manipulación. Estás enfermo». Se negó a ver la grabación completa. La hoja, dijo, era solo una hoja. Sus palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier criatura del patio. La barrera entre ellos, que se había construido ladrillo a ladrillo con cada negación, cada suspiro de impaciencia, se derrumbó. Laura recogió sus cosas esa misma tarde. Sus ojos estaban secos, su voz carecía de emoción. «No puedo vivir con esto. Necesitas ayuda que yo no puedo darte». La puerta se cerró detrás de ella con un eco final, dejando a Marcos solo en el apartamento, con el gato y la verdad innegable. Se sentía destrozado, no solo por la pérdida de Laura, sino por la profunda soledad que lo invadía. Había sido testigo de algo que desafiaba la razón y su intento de compartirlo solo había resultado en su aislamiento. El costo de la verdad era su relación, su refugio, su paz, y ahora solo quedaban él, Sombra, y el susurro persistente del patio. Marcos se mudó 3 semanas después. El apartamento, una vez un refugio, se había convertido en una jaula. Cada sombra, cada crujido del viejo edificio era un recordatorio. Empacó sus pocas pertenencias, los ojos de Sombra, ahora apagados y siempre vigilantes, siguiendo cada uno de sus movimientos. El nuevo lugar era moderno, luminoso, sin patios interiores, pero el silencio de los patios interiores aún lo persigue. Cada vez que pasa por uno, siente una punzada de ansiedad, una opresión en el pecho. La experiencia lo dejó con una fobia profunda, irracional, a esos espacios confinados y olvidados, a la oscuridad que podían albergar. Y a veces, cuando está solo en la quietud de la noche, cree escuchar un susurro. Un murmullo ininteligible que se cuela por las paredes, un eco de lo que el gato escuchó. Sombra, por su parte, nunca volvió a mirar una ventana. Se acurruca en los lugares más protegidos del apartamento, lejos de cualquier abertura, sus ojos fijos en Marcos, como si buscara en él la protección que ya no encuentra en el mundo exterior. El gato, él sabía que no estaban solos, que algo los llamaba desde el pozo de luz. Y Marcos ahora también lo sabe. La hoja seca con el símbolo tallado la guarda en una caja, un recordatorio tangible de la noche en que su vida se desmoronó. Es un trofeo macabro, la única prueba de una verdad que nadie más creería. Y aunque ha cambiado de casa, la sensación de ser observado, de ser llamado por una voz inaudible, persiste, un residuo silencioso y eterno de lo que acecha en la oscuridad de los patios olvidados. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.